Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Quiero hablar de un fenómeno que muchas personas están experimentando. Y es que, así como ese tipo de silencio específico que se produce junto antes de una gran tormenta eléctrica, donde se puede sentir la estática acumulándose en la piel, y de una manera similar algunas personas describen que se siente de esa manera desde un punto de vista histórico, donde la geopolítica es un polvorín y la economía se siente como un juego donde el precio de las cosas es impredecible y la tecnología avanza a un ritmo que antes que podemos nombrar un avance ya está obsoleto. Pero hay círculos donde personas dicen que lo que está sucediendo no es casual y argumentan que la historia no se mueve en línea recta, que en vez avanza con la fría y calculada precisión de un reloj. Si miramos a la historia, por ejemplo, cuando colapsó la Edad del Bronce, que eso fue alrededor de 1200 años antes de Jesucristo, y fue un periodo muy catastrófico donde muchas civilizaciones colapsaron o entraron en gran declive, incluyen el imperio hitita, la civilización micénica en Grecia y se debilitaron el nuevo imperio de Egipto y Babilonia. Y bueno, no voy en detalles, pero cuando miramos a la historia sabemos que ese periodo fue devastador para las personas que vivían en ese entonces. Pero bueno, regresando al tema, es que hay grupos que hablan de ciclos y mencionan que las cosas se están alineando de una manera que solo ha ocurrido 2 veces en la historia humana y que es el final de lo que se llamaría una super época. Y estos grupos, bueno, ellos argumentan que la historia se mueve en un ritmo o ritmos. El primero ellos lo llaman el asséculum y es un término latino para una generación que es un periodo aproximadamente de 80 a 110 años. Esta idea, bueno, se originó con los estrucos, que es una civilización que eran antes que los romanos. Ese pueblo fue la civilización dominante en Italia antes de que, bueno, el Imperio Romano surgiera. Y ellos creían que su nación se le había concedido la esperanza de 10 secula, o sea, 10 de esos periodos que acabé de mencionar. Y para ellos el periodo del século era un periodo que duraba o culminaba cuando moría la última persona de cierto periodo. Y para ellos ese periodo comenzaba cuando había un suceso dramático en la historia. Y una vez más, ellos argumentaban que ese periodo terminaba cuando la última persona que recordase o que tuviese memoria de ese último evento traumático. Y una vez que no había nadie que recordarse los errores y horrores de la última época, entonces una nueva catástrofe surgía. Y estas personas citan ejemplos como por ejemplo en los Estados Unidos, el primer século comenzó con la Guerra de la Independencia. Y eso sucedió alrededor del año 1775 a 1783. 80 años después sucedió la guerra civil dentro de ese país. 80 años más tarde fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ese evento no fue un evento localizado, fue un evento mundial. Como se pueden imaginar, entonces estos grupos o personas argumentan que el último ciclo de 80 años a 100 años comenzó en el año 1945. Hace 80 años sucedió lo que era el primer século verdaderamente global. Y por primera vez todo el planeta se sincronizó al mismo ritmo de crisis. Entonces esas personas argumentan que la próxima vez que sucede algo que está a punto de suceder de acuerdo a esa teoría, no es algo que va a afectar a una nación o grupo de naciones, sino va a ser algo mundial. Y además de ese ciclo de 80 a 100 años, ellos hablan de otro mesociclo mayor que le llaman la época y que avanza a periodos de 400 años. Hace 400 años para la civilización humana, bueno, comenzamos la era de los grandes descubrimientos y ha sido, bueno, la era de la pólvora, la era del materialismo, de la ciencia,
y de los estados como nación. El mundo, bueno, se ha basado en lógica, en una centralización y un control jerárquico. Y bueno, desde cierto punto de vista ha sido un sistema que ha sido altamente eficiente, al punto que trajo la revolución industrial y la última que ha sido la era digital. Y ellos hacen ciertas observaciones interesantes y dicen que, por ejemplo, en el año 800 a.C. hasta el año 400 a.C. fue cuando surgieron los grandes profetas bíblicos y al mismo tiempo los primeros filósofos griegos. Y después, 400 años antes, hasta el año 0, fue cuando se forjó la era del Estado universal. Y se extendió desde la conquista de Alejandro Magno y el tiempo de prosperidad o de paz de Roma o el Imperio Romano, y terminó con la primera llegada del Mesías. Después de eso, desde el año 0 hasta los primeros 400 años, fue lo que se conoce como la era de la Iglesia. Y es que la falsa iglesia se volvió la base de la sociedad, y eso es histórico. Y hacia el año 800, cuando comenzó lo que se conoce como el feudalismo. Y ese periodo caducó alrededor del año 1200. Y fue cuando llegaron la era de los descubrimientos. Fue cuando hubo pues la pólvora, la imprenta, la brújula. Y fue cuando el mundo empezó a globalizarse. Y eso nos llevó, bueno, al comienzo de la era actual, que comenzó alrededor del año 1600 y que dio paso al auge de la ciencia moderna y, como mencioné antes, el estado de la nación. Ellos también argumentan que la Biblia, bueno, comenzó con un conteo regresivo desde la era de los patriarcas, y citan Gálatas capítulo 3, que es un periodo desde el patriarca hasta el éxodo de 400 años. Y eso es seguido por un periodo de 400 años aproximadamente, que es el periodo de los jueces. Seguido por 400 años, donde surge y sucede la monarquía, el primer templo, y termina con el cautiverio de Judá. Finalmente, ellos hablan de la superépoca, que es un periodo de 2000 años. El primero terminó hace 4000 años atrás, con la terminación de la primera edad de bronce, y era caracterizado porque había lo que se llamaba ciudad-estado, donde las personas, bueno, no se consideraban como algo importante, sino solamente como una célula de ese estado. En los 2000 años antes de Jesucristo, el año 0, allí es cuando, bueno, surgen los patriarcas, y también se caracteriza porque hay un enfoque hacia un pacto personal, una identidad familiar y un acercamiento de la relación de la persona con lo divino. Y en los 2000 últimos años, hasta el presente, la sociedad ha sido influenciada por ideas romano-cristianas. El mundo antiguo de los reyes, dioses y los antiguos sacrificios paganos, ellos llegaron a su fin. Y en esta era es cuando se ha desarrollado ese concepto de que cada persona es independiente, sin importar su estatus, su raza, su género, y que como persona es reconocido como poseedor de un valor eterno. Eso es algo que se ha venido definiendo en los últimos 2000 años. Claro, influenciado en ideas que muchos eruditos de una manera directa o indirectamente han extraído de la Biblia. Eso no quiere decir que estas personas son seguidores de principios bíblicos, pero el pensamiento de la cristianidad tradicional ha sido una fuerza que ha marcado las sociedades actuales. Y, por ejemplo, inclusive los ateos, ellos hablan del concepto de que las personas tienen derechos y cada persona es digna de vivir una vida adecuada. Eso no quiere decir que todas las personas en la sociedad acepten esa idea, pero es la idea predominante, la cual las culturas la han heredado de la cristianidad tradicional, la cual ha aprendido y ha leído algunos de estos conceptos en las escrituras, ya que los expertos argumentan que estas ideas y estos conceptos no provienen de otras religiones, sea
hinduismo o budaísmo o otras corrientes religiosas. Bueno, esa fue una explicación larga. El punto es que presento esta última gráfica y entonces estas personas argumentan que, bueno, han habido 3 periodos de 2000 años, estamos al final del último, o sea que esas son las 3 líneas que representan los periodos de 2000 años. Además de eso hay periodos de 400 años y entonces estamos al final del 15º periodo de 400 años, comenzando hace 6000 años atrás. Y fuera de eso estamos al final del periodo de 80 años, bueno, 80 a 100 años, desde el último séculum que, bueno, fue en la Segunda Guerra Mundial y que ese fue un evento, bueno, mundial, no fue localizado. Entonces, todo eso es para decir que algo está a punto de suceder, algo dramático. Y bueno, no sé si ellos están correctos en todas esas calculaciones que demostré, pero sí están correctos en que algo dramático está a punto de suceder. Nos guste o no nos guste, pronto va a llegar lo que se conoce como el Día del Señor. Y leo lo que el profeta Joel escribió en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Toca la trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballo correrán. Brinco al verso 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Brinco al verso 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a maneras de ladrones. Delante de él temblará la tierra y estremecerá los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. El Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno. Este día del Señor, bueno, va a ser terrible, y esto va a suceder justamente antes que Jesucristo regrese. Ahora, no leí la sección donde en Joel se habla del arrepentimiento, que era algo que él proclamaba que era necesario. Y hoy en día eso aplica igual que antes. En el capítulo 2, versículos 12 al 18, el Señor nos recuerda que debemos cambiar es nuestro corazón. Y que si hacemos eso, bueno, que Él es misericordioso y que Él es lento a la ira. Pero cuando leí hace un momento, la ejecución del Día del Señor es algo terrible. O sea que de verdad que hemos como sociedad colmado la paciencia del Señor. En el versículo 13 del capítulo 2, al final dice que Él se duele de castigo y el Señor en sí no nos quiere castigar, pero Él no tiene opción. En el verso 15, el Señor le dice que toda la asamblea, está hablando de los cristianos, deben reunirse y tener una sincera búsqueda del Señor. Leyendo detenidamente Joel, nos damos de cuenta que le está diciendo a los religiosos, a los que se consideran que son el pueblo de Dios, que ellos deben arrepentirse y deben congregarse. Esa congregación es lo que los de Filadelfia deben hacer en los últimos días. Y los que no hacen eso, ellos corren el riesgo de no estar protegidos en el día del Señor. Y aquí hago referencia a Sofonías capítulo 2 versos 1 al 3, donde el Señor dice que debemos congregados y nosotros somos esa nación
pero no nos podemos descuidar porque si no, entonces nos va a agarrar desprevenidos y podemos ser afectados por el furor de la ira del Eterno. Así que es el momento correcto para buscar al Señor y no debemos esperar. De acuerdo al verso 3, debemos buscar mansedumbre y así tal vez, dice la Escritura, que vamos a ser guardados en el día de enojo del Eterno. Y concerniente a las personas que se consideran como pueblo de Dios, es muy importante que ellos estén guardando el pacto que han hecho con Dios. Y las condiciones básicas del pacto se encuentran en Éxodo capítulo 20. Y hay del que dice que tiene amor en su corazón y que ama al prójimo y se le olvida de practicar y de enseñar los mandamientos básicos del pacto del Señor y que el Señor, en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, expandió y explicó la plenitud del mandamiento. Pero es importante notar que muchos erradamente se voluntarian en hacer obras de caridad, lo cual no está mal, y caen en el error de pensar de que porque están haciendo un servicio positivo para otros, que eso les da a ellos cierto privilegio o cierta justificación de tal manera que ellos no sienten que guardar los mandamientos del Señor son importantes. Esa idea no proviene de Dios. Y si creen eso y viven sus vidas de esa manera, por lo tanto no tienen el Espíritu de Dios. Y hay que ser cuidadosos de probar los espíritus. Y eso incluye probar el espíritu de una persona que dice tener el Espíritu Santo. Concerniente los últimos tiempos, en Daniel 12, verso 4 en particular, es el final de una larga profecía y allí es cuando el Señor le dice a Daniel que las cosas que él le ha dicho, bueno, una de esas no se iba a entender sino hasta en los últimos días y que concerniente a ese tiempo, muchas personas correrán de aquí para allá y eso es lo que vemos hoy en día en viajes, o sea, es fácil tomar un vuelo e ir a otra nación. Y que la ciencia aumentará. Bueno, esto ha sucedido de una manera mucho más profunda de lo que nos hubiésemos podido haber imaginado. Y consideremos que este libro fue escrito hace más de 2000 años. Bueno, sabemos que Daniel lo escribió hace 2500 años atrás, pero hay eruditos que dicen, bueno, personas que critican la Biblia, que dicen, no, eso es imposible, tuvo que haberse escrito hace 2300 años atrás, a más tardar, o 2200 años atrás. Sea como sea, de todas maneras es un tiempo mucho antes de que se pudiese ver la realidad en la que estamos viviendo hoy en día. Y hoy en día hay personas que tratan de admirar a personas como un místico llamado Nostradamus y otros parecidos a él, los cuales dan frases o algunos dibujos, pero no hay una secuencia, es solamente unas cositas que dicen por aquí y por allá, pero nada está entrelazado, donde un evento es descrito después de otro evento, donde uno puede tomar, por ejemplo, la opinión de algunos puede ser de Nostradamus y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que este señor dice, qué secuencia me da para poder mirar a los eventos y cuando determine el primer evento, entonces ya sé qué es lo que va a continuar. Pero no, son fragmentos y algunas cosas, o la gran mayoría es incoherente, o sea que no se sabe de qué está hablando. Y en algunas cositas, después de que los eventos han sucedido, las personas miran al evento, a ciertos eventos y miran lo que estos señores han escrito y dicen, mira, la persona, no sé, profetizó el evento del 9 y el 11 o cosas así. Por contraste o en contrario, en la Biblia encontramos secuencias bien definidas. Y en el caso de Daniel, bueno, la escritura nos dice que, o Dios le dice a Daniel, estas cosas son para el final del tiempo, y lo ancla con estos dos eventos. Primero, que las personas se van a poder mover fácilmente
de un lugar a otro en el planeta, y segundo, que la ciencia va a aumentar. Estos dos eventos ya son realidad. Concerniente la profecía bíblica, debemos tener cuidado porque hay precedentes donde Dios ha cumplido, profecías que ha dado. Por ejemplo, si se estudia el libro de Daniel, que no voy a ir en detalles en este momento, Daniel habla de una secuencia de eventos que iban a suceder, y ejemplos son: uno, la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, o el auge y la caída de los imperios en el capítulo 12 y capítulo 7, que incluyen que Babilonia iba a ser reemplazada por el imperio de Medo-Persia, y después Grecia y después Roma. Y en la historia no hay ningún erudito o místico que haya escrito, o persona de ningún tipo de religión que haya escrito una profecía con el nivel de certeza que se consigue en la Biblia. Y otro ejemplo es, el libro Las tribus perdidas y la profecía. El punto es que Dios hizo unas promesas hace más de 3000 años y Él tenía que cumplirlas. Y en este libro se explica cómo en tiempos modernos Dios cumplió esas profecías o esas promesas. Así que cuando leamos a Daniel, o en el caso de Habacuc, capítulo 2, verso 3, y lo leo, que dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y claro, no lo leo, pero Jesucristo habló de las cosas que van a suceder antes de su llegada. El punto es que no debemos distraernos. Sabemos que hay un precedente bíblico donde Dios ha hecho cumplir sus promesas y sus profecías. Y si no las cumple, entonces Dios sería mentiroso. Entonces es otra razón por la cual debemos aferrarnos y tomar con seriedad lo que el Señor nos informa. Además, una vez más, no voy en detalles, el Señor nos ha dado instrucciones para laborar en su obra. Es un privilegio que tenemos y no podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestros talentos. Además, la obra corta es un evento que va a suceder pronto. Por tanto, el Señor requiere que nos preparemos para ese evento. Es cierto que en este momento Dios no está llamando a salvación a todo el mundo, pero los elegidos, a los que Dios ha llamado, debemos sentirnos dichosos, pero humildes, teniendo bien claro que no hemos sido escogidos porque somos mejores que los demás. Y somos privilegiados, pero con gran privilegio también viene grande responsabilidad. Y de acuerdo a la Escritura, antes de la fundación del mundo, Dios tomó una decisión sobre nosotros. Y Él sabe que somos capaces de asumir la responsabilidad. Claro, obviamente necesitamos su ayuda. El punto es que no tenemos excusa para decir que no somos lo suficiente. Ahora, hago un hincapié en las noticias mundiales, y es que, la guerra contra Irán de parte de Estados Unidos e Israel no está pasando desapercibida y preocupa a muchas personas porque, eso afecta el precio del petróleo, pero también puede afectar cómo causar una escasez de agua potable en esa región. Además, los precios del fertilizante se han disparado porque se necesita el gas natural como materia prima. En los Estados Unidos, el fertilizante ha subido un 32% desde que comenzó el conflicto. Y en los Estados Unidos, una vez más, se está experimentando un acceso limitado a algunos de los fertilizantes. Y en algunas estadísticas se dice que hace falta al menos el 25% del suministro previsto para el año. Y la realidad es que la mitad de la producción mundial de alimentos dependen de fertilizantes que son nitrogenados. Entonces, las interrupciones que han habido debido a la guerra de Ucrania y ahora este conflicto que está sucediendo pueden reducir dramáticamente el rendimiento de los cultivos y agravar la inseguridad alimenticia mundial. Y el conflicto afecta lo que se conoce como el estrecho de Hormuz.
el cual es un punto estratégico donde pasa el 20% de la energía mundial. Al igual que un tercio de los fertilizantes mundiales deben cruzar por allí. Y debido al conflicto, Irán lo cerró y aún continúa cerrado, aunque supuestamente hay un tratado temporal del cese al fuego. Y eso está afectando a muchas cosas, incluyendo la producción de fertilizantes. Esa guerra contra Irán va a tener muchas consecuencias imprevistas. Y por el mismo ángulo, el presidente Donald Trump ha ofendido a muchos líderes europeos concerniente a esa guerra porque ellos se han rehusado a enviar tropas. Y eso erode las relaciones entre los Estados Unidos y los europeos. Y eso es al lado de lo que Trump ha dicho concerniente a retirar a los Estados Unidos de la OTAN. Y este conflicto para el nuevo líder de Irán, el Mojtaba Khamenei, para él eso es algo personal porque pues su padre murió, así que pensamos que él se va a querer vengar como mínimo al menos de Israel. Y su padre no es el único. Israel ha llevado ataques donde mucho liderazgo de Irán ha caído. En la continuación de la Iglesia de Dios enseñamos que Irán no va a ser el rey del sur como se profetiza en Daniel 11 versos 40 al 43. Y el Dr. Thiel ha sostenido por mucho tiempo que si algo, Irán va a ser neutralizado antes que surja el rey del sur. Y presento en pantalla dos artículos, uno del 2019 y uno del 2007, donde el Dr. Thiel habla de esa posición. Ahora, neutralizar a Irán no significa destruirlo, lo cual significa que no creemos que ellos van a tener la fuerza militar suficiente para convertirse en el rey del sur. Pero en su tiempo es posible que apoye a ese rey del sur. Concerniente la neutralización de Irán, pasajes en Jeremías 49 versos 34 al 35 y Ezequiel 32 versos 24 y 25 son consistentes, con la neutralización de Irán en nuestra época. También quiero notar que, algunas personas piensan que este ataque de Irán está relacionado con Ezequiel 37 y 38. No voy a ir allá, pero eso no es así, ya que esos eventos suceden después de que Jesucristo regrese y Israel se debe encontrar, en un periodo de paz. En este momento en la historia, Israel se confía mucho en su cúpula de hierro y otros misiles y antimisiles que ellos tienen. Y de acuerdo a Ezequiel 37 y 38, el príncipe de Rosh se enfrenta a un pueblo que habita en una manera pacífica, o sea que no tienen armas para defenderse. Regresando al punto principal, sabemos que en Revelación hay una secuencia de eventos que nos da y que incluye hambre y pestilencia. Y para haber hambre, debe haber escasez de comida. Entonces, muchas de las cosas que están sucediendo parecen estar llevándonos en la ruta de preparar la escena mundial para que toda la secuencia de eventos que el Señor ha profetizado se empiecen a cumplir. Gracias por su tiempo. Hasta aquí este corto mensaje.